Gracias, Anabel. Bueno, pues así están las cosas. Y dando la vuelta, regresando un poco al tema del Infonavit, que a muchos nos tiene muy a la expectativa, vamos a hacer contacto en este momento con Carlos Ramírez. Carlos Ramírez, ya lo conocen, es socio de Integralia Consultores, es expresidente de la CONSAR. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Adela, qué gusto me da saludarte. Muy bien, muchas gracias. Igualmente, Carlos, te agradezco mucho. A ver, Carlos, explícanos un poco en qué consiste esta reforma del Infonavit que ha causado, la verdad está generando mucha inquietud, pues entre los ciudadanos, los trabajadores sobre todo, ¿no? Sí, Adela, mira, par de datos de contexto. El Infonavit administra el ahorro para la vivienda y para el retiro. Muy importante entender que el dinero que no se utiliza para obtener un crédito por parte del Infonavit forma parte del patrimonio para el retiro, es decir, al final de la vida laboral de los trabajadores se le entrega ese dinero junto con el dinero del Afore, digamos, ¿no? Sí. Entonces juntan los dos. Eso es primer punto. Segundo, hay 77.5 millones de ahorradores que tienen un ahorro en el Infonavit de distintas magnitudes, pero que han ido acumulando a lo largo de su vida laboral. Entonces, pues se trata del patrimonio de los mexicanos. Más de 2 billones de pesos que tiene en sus manos el instituto y pues por supuesto tiene una enorme responsabilidad en la forma en cómo gestiona esos recursos, Ujú. porque de ahí dependerá el futuro de muchos mexicanos, Sí. tanto el actual como en el futuro. ¿Qué ocurre hoy en Entonces, día con esa bolsa de dinero, Carlos? esta bolsa de dinero la utiliza el Infonavit hoy para prestar, es decir, para dar créditos a Ujú. quienes lo soliciten, y el resto, los que no solicitan un crédito, el Infonavit, pues es el administrador de ese Ya. dinero. Y lo Lo pone a tiene que trabajar. pagar, lo pone a trabajar, lo invierte y le da un rendimiento a los trabajadores. Bueno, ¿por qué ha causado tanta inquietud esta reforma? Eh, para empezar, hubo hace un par de meses una reforma constitucional en materia de vivienda, propuesta desde aquel famoso Plan C del presidente López Obrador, que le abre la puerta al instituto a volver a construir vivienda. Hace 25 años, 30, el Infonavit construía casas. Bueno, ese modelo de construir casas y además prestar dinero fracasó y por tanto eventualmente el Infonavit fue dejando atrás la construcción y básicamente se concentró en ser una financiera hipotecaria, es Sí. decir, en otorgar crédito. Bueno, pues ahora vamos para atrás 25 años con esta reforma constitucional y el Infonavit volverá a construir casas. Primer paso de este problema. Entonces, ya de entrada, pues esa reforma tiene implicaciones muy importantes. Pero más grave, Adela, son ahora las reformas secundarias, es decir, en el Congreso el viernes pasado, en el último momento del periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Senadores, el Ejecutivo presentó una serie de reformas que dan vida, digamos, a la reforma constitucional y en donde ya explica de manera muy detallada cómo espera que funcione esta nueva empresa y con qué dinero planea llevar a cabo el proyecto político de la presidenta Sheinbaum, que es construir 1 millón de viviendas durante su sexenio. Y es ahí donde está hoy el foco de la controversia, porque de manera repentina y sin prácticamente avisar a nadie, por supuesto, sin el consenso de quienes forman parte hoy del Infonavit, que son los empresarios y los sindicatos, en esencia lo que propone es darse una enorme discrecionalidad Mm. en el uso de los recursos que tiene a su disposición, más de 2 billones de pesos, cambia la arquitectura de los contrapesos dentro de la institución, elimina, digamos, la supervisión financiera que realizaba o realiza todavía la Comisión Nacional Bancaria de Valores y en esencia le da todo el poder al director general del Infonavit y a quien será el nuevo director general de la nueva empresa constructora del Infonavit, que será el propio director del Infonavit,
para hacer materialmente lo que quiera, Adela. Entonces, claro, pues las alarmas se prendieron inmediatamente porque esto era una clara bola rápida, es decir, presentada en el último momento, a fines de diciembre casi, donde ya nadie está poniendo atención. Y el riesgo, Adela, al final, y ya con esto concluyo, el riesgo de fondo es, si tú tienes una empresa, en este caso una nueva empresa que va a construir vivienda, Sí, reitero, hace 25 años eso es lo que hacía el Infonavit y se abandonó ese modelo por problemas corrupción, claro. de conflictos de interés y sobre todo de malas inversiones. ¿Ok? Sí. Entonces ahora se revive ese modelo 25 años después y se le dan enormes atribuciones al director general para básicamente hacer lo que quiera con los 2 y cacho billones que tiene bajo resguardo. Entonces, claro, el riesgo de fondo de mediano y largo plazo es que el Infonavit y su nueva constructora, en un afán político de cumplir con el compromiso del 1 millón de viviendas construidas, se ponga a construir a diestra y siniestra sin claridad, transparencia respecto a la rentabilidad de esas inversiones. Y entonces, ¿quién va a sufrir? ¿Quién va a pagar los platos rotos? Los ahorradores. Es decir, Eh, se pone en riesgo el ahorro de los trabajadores, de nosotros los la- la- trabajadores. Se va a usar nuestro fondo de ahorro para construir estas viviendas. Se va a usar el fondo del ahorro de los trabajadores para construir esas viviendas. Y, Y este dinero no es dinero del gobierno, por sí, supuesto, no, es no, dinero no. de los ahorradores. Sí, sí, sí. Entonces, lo que despierta suspicacia es por qué lo presentaron en la fecha que lo presentan, la forma en que lo presentaron, y ya entrando al contenido de la iniciativa, por qué se está cambiando los contrapesos dentro de la institución. Históricamente, el Infonavit, desde que surgió hace 50 años, ha tenido una composición tripartita, es decir, el gobierno, los patrones, que son los que aportan el ahorro para la vivienda de los trabajadores, Y y los los sindicatos. Y los sindicatos, que son los representantes de de los los trabajadores. trabajadores. Sí. Entonces, esa arquitectura ha dado, digamos, tiene problemas la institución y las ha tenido siempre, pero digamos, al interior hay contrapesos. Es decir, ninguna decisión la toma solo el gobierno. Tiene que necesariamente consensuar sus decisiones con el sector empresarial y con el sector obrero. Bueno, ahora, de plumazo, el director general cambia esos contrapesos, limita el poder de los empresarios y de los sindicatos, sobre todo en comités de vigilancia y de auditoría, muy importante, elimina una serie de, digamos, de comités que estaban dispuestos para que se reunieran y ahí tomaran decisiones en consenso las tres partes, y le resta poder a los sindicatos y a los empresarios dándose atribuciones, pues para tomar decisiones libres, ahora sí que sin obstáculos, respecto a un ahorro que no es del Infonavit. Históricamente el Infonavit presta dinero con el ahorro de los trabajadores, es decir, si bien el ahorro está individualizado, Adela, cada una de las personas tiene su ahorro con su nombre, apellido, estado de cuenta, el dinero es heredable, etcétera. Lo que utiliza el Infonavit para prestar es, mm, pues, parte del ahorro de estos trabajadores, de todos los que estamos ahí, lo utiliza para prestar. Y así ha funcionado históricamente. Pero ahora no es solo el que le vaya a prestar a los ahorradores, sino que va a construir casas. Y por supuesto, esto conlleva pues una serie de riesgos financieros muy importantes y sobre todo políticamente, Adela, los incentivos de la administración pues están muy claramente alineados. Es decir, lo que quiere el gobierno es construir, 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 porque le da pues buenos réditos, vamos a ponerlo así, el hecho de construir 1 millón de viviendas, ¿no? Digamos, eso va a tener muy contento al 1 millón de beneficiarios, sin nada más que con dinero ajeno. Y es ahí donde está el acento, Adela.
Ahora, ese millón de beneficiarios son trabajadores, ¿no? Que tienen sus ahorros en el Infonavit. ¿Es así? Sí, sí, así es. Ya. Pero habrá quien no quiera una de esas casas, en todo caso. Mira, el problema que ha tenido el Infonavit los últimos años, y razón en parte por la cual hicieron esta reforma, es que no ha podido colocar suficientes créditos. Ujú, Pero ujú. no ha podido colocar suficientes créditos por condiciones del mercado mismo. Claro. Pues no hay suficiente demanda o simple y llanamente no hay suficiente oferta. Es Oferta. decir, Ujú. de los dos, recordar que el Infonavit, como desde hace muchos años no construye casas, utiliza al sector privado, a las constructoras privadas, para llevar a cabo ese trabajo a través de mecanismos pues, que están estipulados bajo criterios y reglas transparentes, ¿de acuerdo? Entonces, ahora lo que el Infonavit nos está diciendo es, como no puedo colocar tantos créditos como quisiera, y como Sí, tengo tanto dinero para prestar, que sí lo tiene, para prestar y para construir, sí tiene mucha liquidez el Infonavit, porque no está colocando suficientes créditos. Entonces, ese dinero se vuelve una tentación. ujú, Es precisamente lo que da origen a esta mala idea, en mi opinión, de que el Infonavit vuelva a construir. Y ahora, peor aún, porque debilitando los contrapesos al interior del instituto y de la nueva empresa, pues tiene una enorme discrecionalidad para claro, hacer lo que le venga en gana. claro. ¿Cuál sería una buena idea en tu opinión, Carlos, en todo caso? No, bueno, a mí me parece que el Infonavit, reitero, sus problemas históricos que los ha tenido, pues digo, funcionaba razonablemente bien, Adela. Eh, es decir, por un lado, pues sí, tiene un compromiso de otorgar crédito para quien lo necesite, para quien lo pida, y ciertamente ha ido siendo cada vez más creativo en otorgar soluciones a los derechohabientes, ya no solo de compra de vivienda o de un crédito, sino también a través de mejora de vivienda, a través incluso de renta de vivienda, ¿no? Entonces ha ido encontrando mecanismos para darle mejores soluciones a los derechohabientes, pero siempre bajo criterios, Adela, de no ser juez y parte. Es decir, yo te presto, yo soy una hipotecaria, pero yo no construyo. Imagínate nada más, piensa en digamos, hoy en día un banco que preste, cualquiera, el banco X. Ese banco, pues, presta dinero a personas que solicitan un crédito hipotecario, pero imagínate que ese banco también construyera la vivienda. Ujú. Habría un enorme conflicto de De interés y interés, claro, claro. riesgos de corrupción. Bueno, eso es exactamente lo que va a hacer ahora el Infonavit, pero con dinero ajeno, reitero, utilizando el colectivo del ahorro de los trabajadores para financiar supuestamente el millón de viviendas, pero con rentabilidades dudosas y sin los mecanismos de transparencia que son indispensables para poder garantizar que el ahorro para el retiro de los trabajadores que no utilizan un crédito esté ahí en el futuro. Sí, sí, sí. Entonces sí, efectivamente, está en riesgo el ahorro de los trabajadores, Carlos. No es que el dinero se lo quiera robar el gobierno, ¿no? No, no es que esté haciendo un uso de los recursos indebido en el sentido de sustraer de las cuentas de los trabajadores el ahorro. Pero si lo invierte mal, claro que van a perder los trabajadores y claro que estaría en riesgo el ahorro de los trabajadores. No se va a notar en el corto plazo, Adela, que es parte del problema de esta discusión y creo que es la parte del problema de las discusiones que hemos tenido los últimos años, es que muchas de las decisiones que se están tomando desde el gobierno hoy en día tienen un criterio claramente político y de corto plazo. Es Ujú. decir, tiene un objetivo cortoplacista. Y como no se notan vamos a llamar, las consecuencias de esas decisiones en el corto plazo, sino que conforme va pasando el tiempo se van viendo los resultados y las consecuencias, pues entonces nadie protesta, nadie está, digamos, en las calles en este momento protestando por esta decisión.
pero va a haber consecuencias. Si el dinero se invierte mal, habrá consecuencias tanto para la futura rentabilidad del ahorro como para potencialmente la pérdida del ahorro. Porque si el gobierno se pone a construir 1 millón de viviendas y le sale mal la inversión, que es muy probable que ocurra, pues claramente el ahorro de los trabajadores se va a ver mermado de una u otra manera. Y ese es el riesgo y el problema de que el Infonavit vuelva a construir. Ya. Esa decisión, pues, es una decisión de carácter claramente político. Política. Pero esto que dices es importante porque hay quien está diciendo se quieren robar el dinero de los trabajadores. Simplemente van a hacer una inversión arriesgada, digamos. Exacto, no, no es que se roben el dinero de los trabajadores, sí se toma atribuciones claramente el Infonavit, que en teoría no tiene hoy, ¿no? Es decir, las reglas para poder utilizar estos recursos a través de créditos, pues son reglas que se han ido perfeccionando a lo largo de Sí. muchos años. Pero Ahora, ahora se abre un nuevo frente completamente inédito, que es el Infonavit construyendo casas, y además con la promesa política de construir 1 millón de casas. Pues entonces, ¿qué va a importar la rentabilidad de esas inversiones? Mira, déjame ponerte un ejemplo muy actual y muy sencillo. sí. Recientemente, la presidenta Sheinbaum anunció que se le va a condonar el crédito a muchos ahorradores, digamos, que por diversas razones no han podido liquidar su crédito Infonavit y cuyos saldos no han bajado a pesar de que han ido pagando pues de manera importante su crédito. ¿Ok? Entonces anunció la presidenta que va a condonar esas deudas. Sí, muy bien, suena perfecto, pero ¿a costa de quién? Y ese es justamente el truco de esto, ¿no? ¿A costa de quién? Pues va a ser a costa de el resto de los trabajadores. El dinero que se va a utilizar para poder condonar esas deudas de esos derechohabientes se va a utilizar del ahorro del resto de los trabajadores, Sí, claro, dando su rentabilidad. claro. Entonces no lo vamos a notar porque quizá el rendimiento que iba a ser del 5% ahora va a ser del 4,90, pero nos va a costar a todos. Y ese es el problema de esta institución. Como tiene tanto dinero y además el dinero tiene siempre este conflicto en Infonavit de quiero prestar más, pero al mismo tiempo tengo que guardar el dinero para quienes no lo No, usen en crédito y se los entrega al retiro. Y exacto. este conflicto entre el corto plazo y el largo plazo ha estado presente siempre, pero ahora se agrava con la institución volviendo a construir y con la promesa política de construir 1 millón de viviendas. Sí, me pide la gente que te haga algunas preguntas, si me permites rápidamente, Carlos. Dice tu tocaya Carla Martínez, si yo no pedí crédito al Infonavit al momento de jubilarme, ¿puedo pedir mi ahorro? Pues sí. Sí, claro. De eso se trata, justamente. De ¿Y, eso se y trata. cuál es el riesgo? ¿Que no existe el ahorro? Bueno, existe el riesgo, por un lado, de que disminuya el rendimiento que paga el Infonavit en los próximos años. Y ya en el extremo, quizá ya un extremo mayor, es que pues, no haya los recursos, o sea, pierda dinero el Infonavit y entonces eso no solo motive una menor rentabilidad, sino incluso una pérdida de capital. Creo que ese es un extremo mayor, pero no puede, o sea, no se puede descartar, porque si el Infonavit hace malas inversiones, le Claro, va a afectar al ahorro de los trabajadores, primero en los rendimientos y luego incluso en la posible pérdida de capital. claro. Ahora, ¿el Infonavit presta dinero caro, Carlos, hoy en día? Pues mira, yo no conozco perfectamente bien cómo está hoy el mercado hipotecario en términos de los costos de las distintas instituciones. Siempre ha habido un debate de si el Infonavit, vamos a llamar, está subsidiado en términos de la tasa que cobra para el pago de su crédito. Lo que sí puedo decirte es que hoy en día en el mercado hipotecario, pues ya no es la única opción. Durante mucho tiempo fue la única opción porque, en efecto, pues,
subsidiaba de alguna manera la tasa que cobraba. Pero hoy en día la competencia ha sido mucho mayor y sí parece estar, ahora sí que esa competencia ya no coloca al Infonavit como el que presta más Más barato del barato, mercado. claro, claro. Pero también debo decirte, Adela, que sí cumple con una misión esencial el instituto, que es otorgar créditos sobre todo a las personas que quizá sus ingresos sean relativamente modestos, pequeños, y que si acudiesen a un banco a obtener, o una hipotecaria, a obtener un crédito, les costaría mucho más trabajo. Más trabajo, claro, Entonces, claro. en ese sentido, y esa es la misión y el propósito por la cual se creó de origen este instituto, otorgarle crédito a las personas, vamos a llamar, de menores ingresos. Pero el riesgo de la mala gestión de los recursos, con un propósito, vamos a llamar, benigno, Adela, de sí le quiero dar 1 millón de viviendas a los más necesitados, más Necesitados. vulnerables, de menores ingresos, puede terminar afectando a los 76 millones de ahorradores restantes. Sí, sí, sí. Oye, entiendo que se pospuso, ¿no? Se va a posponer la discusión del tema para que haya diálogo, hasta donde dijo Monreal. Mira, pues el escándalo fue de tal magnitud que no olvidemos que esta propuesta la hizo el Ejecutivo, eso es bien Sí, importante sí, sí, señalar. viene del Ejecutivo. Esto no salió de la nada, digamos, ¿no? Esto es una propuesta pensada que llegó al Congreso en la fecha pensada para que se aprobase fast track. Entonces, bueno, pues el escándalo que se armó, la reacción de los sindicatos, yo diría la tibia reacción del sector empresarial, pero bueno, al final del día lograron convencer al Ejecutivo, claramente, de tener un poco más de tiempo para la discusión de este proyecto. Y ahora se pospone hasta el año próximo y se abren las mesas de conversación con el sector empresarial y el sector de los obreros, de los De trabajadores. los, Pero déjame decirte, Adela, que, digamos, el objetivo que persigue esta iniciativa, que es darle más poder al director general del Infonavit y al nuevo director de la nueva empresa, dudo mucho que el gobierno lo ceda en sus pretensiones de darle más atribuciones al director general, porque el gobierno tiene prisa y lo que pretende es echar a andar la maquinaria rapidísimo para tratar de echar a andar esta nueva empresa y rápidamente empezar a construir. Entonces, entre más obstáculos, contrapesos, restricciones que encuentre, pues más difícil va a ser llevar a cabo y a buen puerto esta promesa política. Entonces, yo veo difícil que ceda el gobierno en esto, pero bueno, por lo menos se abrió una ventana para el diálogo. ya, pues ojalá, porque además, pues tanto dinero sí es una tentación de que también se convierta esto en una caja chica del gobierno, ¿no? Sí, o sea, siempre ha habido la tentación en este instituto. De hecho, a mí me tocó regular y supervisar a las AFORES. Ajá, ajá. Eh, las AFORES administran el ahorro para el retiro de los trabajadores, pero son, fíjate nada más, son empresas privadas. Y siempre se pensó ese tema precisamente para que se le quitara al gobierno la administración del ahorro para el retiro de los trabajadores y se le diese a entidades privadas para efectos de que no hubiera conflicto de interés y para efectos de que nunca hubiera la tentación del gobierno de echar mano de ese dinero. Bueno, pues siempre el Infonavit fue un tanto vamos a ponerle, una afore, pero de carácter público. Es decir, el dinero que está ahí, parte va a ser para el retiro, forma parte del sistema del ahorro para el retiro del Infonavit, pero es administrado por el gobierno. Y ese, bueno, el gobierno y sus entes, los patrones y los sindicatos que forman parte del consejo y de las reglas del Infonavit. Pero siempre se temía esto, justamente lo que está pasando, Adela. Sí, sí, Siempre sí. se temió esto, que en algún momento llegase un gobierno que tuviera la tentación de usar estos recursos para propósitos con fines políticos. Sí. Y bueno, pues eso es de alguna u otra manera justo lo que está ocurriendo ahorita, si bien todavía hay márgenes para negociar y también hay que decirlo,
No es que el dinero se lo esté llevando el gobierno, no es que lo esté utilizando en otros proyectos, pero el proyecto de construir 1 millón de viviendas sí es el proyecto político de esta administración y se pretende usar el ahorro de todos para hacer ese proyecto político realidad. Carlos Ramírez, muchísimas gracias. Gracias por la explicación. Gracias. Con Y mucho buenos gusto, días. Adela. Gracias. Hasta luego. Y por supuesto, saludo aquí con mucho gusto. Quieren hablar del tema, mi querida Rosario Robles.